Este es un video que se realiza para satisfacción personal de quien lo elabora, sin tener en cuenta las consecuencias sobre el algoritmo y a comentario abierto, dispuestos al embate de todos los provocadores de Internet de signo político contrario. El contenido busca reflejar 2-25 de mayo de histórica raigambre peronista, aquel de 1973, con toda la épica del retorno al poder después de 18 años de proscripciones y toda la carga de violencia sufrida. Y el segundo, el del 2003, aquel en que un ignoto gobernador de una lejana provincia sureña vino a proponernos un sueño. Sorteando las dos últimas trampas de la dictadura, la cláusula proscriptiva que excluía la candidatura de Perón y el invento por decreto de un gobierno de facto del balotaje o doble vuelta por encima de la Constitución, Héctor Cámpora obtuvo el triunfo en las elecciones del 11 de marzo. Le faltó menos de medio punto para el porcentaje requerido, aproximadamente 8.000 votos sobre un padrón de 14 millones de votantes. Ricardo Balbín reconoció la victoria y finalmente el peronismo volvió a ser gobierno después de todos los esfuerzos de los dueños del poder económico de la Argentina para impedirlo. La Plaza de Mayo de ese 25 de 1973 estaba exultante. Se cantaba se van y nunca volverán, refiriéndose a esas fuerzas armadas de ocupación que nos habían hecho tanto daño. Desafortunadamente fue apenas una expresión de deseos que 3 años después el ejército se encargó de contradecir, pero en ese 1973 era todo alegría. Las visitas de Salvador Allende y Osvaldo Dorticós pusieron el marco de la patria grande, alegrándose junto al pueblo peronista. La plaza hizo que las Fuerzas Armadas desestinaran un desfile previsto y por la noche la concentración frente a la cárcel de Devoto hizo realidad aquella consigna de campaña: ni un solo día de gobiernos peronistas sin presos políticos. Para referirnos a lo que pasó después, pedimos el auxilio de la poesía de Homero Expósito. En la letra de Naranjo en Flor nos dice: después, ¿qué importa del después? 30 años después precisamente, mucha agua había pasado bajo el puente. La noche negra de la dictadura, Malvinas, la derrota del 83, la defraudación del menemismo, el 2001 y el que se vayan todos. Era imposible, alguno se tenía que quedar y afortunadamente se quedó el mejor. Ante la mirada atenta de Lula da Silva, Fidel Castro y Hugo Chávez, aquel ignoto gobernador de una provincia lejana, en su mensaje de Asunción, dijo 5 palabras que entonces parecieron una expresión de deseos. Néstor Kirchner expresó emocionado: vengo a proponerles un sueño. En algunos párrafos de ese mensaje premonitorio nos dijo: hay que reconciliar a la política con las instituciones y al gobierno con la sociedad. En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan instalar la movilidad social ascendente. Queremos hacer nacer una Argentina donde los hijos puedan vivir mejor que sus padres. Por eso es preciso generar nuevos puestos de trabajo. La presencia o ausencia del Estado constituye una actitud política. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social. Y acá hay una de las frases clave: debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye o abandona. En otro de los párrafos dice: solo cuando el gobierno se desentiende del pueblo, toda la sociedad empobrece, no solo económicamente, sino moral y culturalmente. Otra de sus frases destacables es: la seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. Nuestra generación fue formada en la escuela pública. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un chico de la capital federal.
La ley de medicamentos genéricos será aplicada con todo vigor y el programa Remediar de distribución de medicamentos gratuitos tendrá continuidad. Vamos ahora a otra de las frases terriblemente destacables. Para encontrar soluciones para la seguridad no solo se debe leer el Código Penal, se debe leer también la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis, que establecen el derecho al trabajo y a la retribución justa, a las jubilaciones y pensiones móviles y al acceso a una vivienda digna. El delito es delito, sea de guante blanco, de naturaleza común o mafias organizadas. El objetivo básico de la política económica será asegurar un crecimiento estable que permita un crecimiento de la actividad y el empleo. El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada 15 años. Aquí va una interferencia de quien les habla. Ellos lo lograron en 12 en los 3 periodos consecutivos. Continuamos con partes del discurso. El equilibrio de las cuentas públicas es fundamental. El país no puede andar cubriendo déficit con endeudamiento permanente. El mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores. Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado. La evasión es la contracara de la solidaridad social. El consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. La capacidad de compra deberá crecer en forma permanente por el volumen de salarios y la cantidad de personas trabajando. Crearemos las condiciones para producir más y distribuir lo que se produzca. Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina para desmentir al neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo. Llegando a hablar sobre el tema deuda, dice: no se puede pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Los acreedores tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Este modelo debe permitir negociar una reducción de la deuda externa. Queremos Fuerzas Armadas comprometidas con el futuro y no con el pasado. En política internacional no debe esperarse de nosotros alineamientos automáticos. Nuestra prioridad será la construcción de una América Latina estable, próspera y unida. Formo parte de una generación diezmada. Me sumé a la lucha política creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de la Casa Rosada. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo a proponerles un sueño: volver a tener una Argentina con todos y para todos.